viernes 16 de abril del año 2021, un cordial saludo y bienvenidos. Soy Neife Castro y esto es Puerto Estéreo Noticias. Iniciamos esta transmisión en vivo por Facebook Live a través de nuestra fanpage Puerto Estéreo Oficial. Bajo la dirección general de Ley Martin, damos inicio a nuestro bloque informativo. Esto es Puerto Estéreo Noticias. Recuerde, Puerto Colombia es la noticia. La Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Justicia sentaron las bases para reactivar el proyecto de construcción del establecimiento de reclusión del orden nacional La Candelaria, que albergaría a 5.000 privados de la libertad y contribuiría a bajar los índices de hacinamiento en el departamento. Así quedó acordado en un encuentro que se cumplió este jueves en Barranquilla y al que asistieron la gobernadora Elsa Noguera, el ministro de Justicia Wilson Ruiz, el director del IMPEC Mariano Botero Coy y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC Andrés Díaz. Por otra parte, el ministro destacó el propósito del gobierno nacional de convertir a Barranquilla en pionera de la justicia digital. En el encuentro también se evaluó la posibilidad de realizar un encuentro internacional académico con varias personalidades y que Barranquilla sea el epicentro. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud, INS, en el Departamento del Atlántico se han identificado 23 linajes del COVID-19, lo que ha provocado un aumento acelerado de los contagios. Actualmente, el INS continúa el estudio de esta tercera ola del coronavirus que se muestra más agresiva y con mayor transmisibilidad ante la recurrente indisciplina social que propicia la propagación del virus. En esta tercera ola llama la atención de las autoridades sanitarias y epidemiológicas la presencia del linaje B1 más E480 y 4K, que es la mayor presencia entre los contagios actuales y que molecularmente sería de más fácil propagación. Dief Malov, presidente del grupo de la clínica La Misericordia, afirmó que el talento humano de las instituciones de salud en el Atlántico es insuficiente a los más de 3.000 casos registrados diariamente en el departamento. El médico, quien dijo que en sus dos clínicas las camas UCI presentan ocupación del 100%, destacó que no solo se trata de aumentar el número de camas, sino que también es necesario contar con el grupo de especialistas que garanticen una atención oportuna al paciente. Malov declaró que lo más complicado es conseguir este talento humano por cuanto una cama de UCI se necesita un grupo de 14 personas entre especialistas y enfermeras para la atención las 24 horas del enfermo. Sumado a esto, el otro problema es el cansancio del personal médico que viene atendiendo la pandemia desde hace más de un año con turnos de hasta 24 horas. Por causas asociadas al COVID-19, en Barranquilla 7 pacientes pediátricos se encuentran en delicado estado de salud, esto de acuerdo a reportes de la Asociación de Médicos Pediatras en el departamento. Gustavo Romero, presidente de la mencionada asociación, explicó que hasta hace unas horas 2 pacientes pediátricos se encontraban en UCI. Por fortuna, uno de ellos mejoró y fue llevado a hospitalización. Entre los pacientes hay menores de 1 año de edad y un recién nacido positivo para COVID-19, hijo de una mujer también infectada. El pediatra emitió alertas ante el aumento de los casos de niños contagiados en esta tercera ola del virus, situación que no se había reflejado en los 2 primeros picos de la pandemia. La Asociación de Médicos Pediatras hizo un llamado a las autoridades del departamento manifestando la necesidad de un hospital pediátrico ante las dificultades que hoy existen en los centros asistenciales con UCIs mixtas. En Puerto Estéreo Noticias le damos paso a Silvana Castrillón con el informe de las regiones. Buen día para todos. Iniciamos con noticias de la región Caribe. Cartagena. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso fue lo que le pasó a un presunto bandido que fue capturado en la ciudad de Cartagena cuando la policía de la ciudad adelantaba operativos de control a quien le hallaron una pistola marca Ruger P08 calibre 22, cuyo número de serie es el 100564. Hasta allí todo aparentemente estaba bien,
Pero vaya sorpresa con la que se tropezaron las autoridades cuando le metieron inteligencia al arma de fuego decomisada. Se trata de una reliquia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la cual fue adoptada por el ejército alemán para el uso exclusivo de los oficiales del Tercer Reich de la Alemania nazi. Santa Marta. El distrito de Santa Marta se acoge a las medidas de confinamiento este fin de semana y así lo dio a conocer la alcaldesa de Los Samarios, Birna Johnson, en sus redes sociales, donde la mandataria de Los Samarios ordenó que se ejecutaran controles a la medida de pico y cédula y otras del decreto 077. La instrucción es multar a quienes no las acaten. Esto con motivo de la prevención de contagio por COVID-19 en la ciudad. De igual forma, Johnson manifestó que la alcaldía se encuentra trabajando de la mano de la Policía de Santa Marta y demás entidades en el mercado público, centro histórico, la Carrera Quinta, el Rodadero, Gaira, Bastidas y en los alrededores de las clínicas. Damos paso a la región andina, noticias de Bogotá. En medio del tercer pico del COVID-19 que enfrenta la capital del país, la alcaldía determinó que la ciudad entra en cuarentena desde la medianoche de ayer jueves 15 de abril hasta las 4 de la mañana del lunes 19. Aunque inicialmente se había considerado que la ciclorruta funcionaría normalmente el domingo, los planes han cambiado totalmente. Durante 2 días consecutivos han tenido los niveles más altos de solicitudes de UCI de toda la pandemia. Por esta razón se decidió no habilitar ciclovía durante la cuarentena que inició a medianoche. Cabe resaltar que Bogotá entró en alerta roja hospitalaria debido al acelerado incremento de cifras de contagio de COVID-19 y la ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo, y por ello se establecieron 2 nuevas cuarentenas en el mes de abril. Medellín. Una joven de apenas 18 años, identificada como María Fernanda Uribe Rodas, fue víctima de, al parecer, un irregular procedimiento estético practicado en Medellín. Así lo confirmaron las autoridades, luego de que el caso, que se trataba como muerte por establecer, cambiara su calificación a homicidio. Al parecer, la joven se había sometido a una liposucción y tras presentar complicaciones fue trasladada a la clínica Las Vegas en el sur de Medellín, donde llegó sin signos vitales. Pese a la situación hospitalaria que se vive por la pandemia, aún se están realizando estos procedimientos irregulares que ponen en riesgo la vida de los pacientes, lo que tiene en alerta a las autoridades de Medellín. Cerramos con el Pacífico colombiano, noticias de Chocó. La gobernación de Chocó suspendió de manera temporal todas las actividades presenciales en sus instalaciones para realizar una jornada de desinfección en las sedes. La decisión estuvo motivada en el incremento significativo de contagios de coronavirus de empleados, contratistas de la administración departamental también. El secretario general de Chocó, Boris Andrés Peña, envió un oficio a los secretarios de despacho, a los jefes de oficina y contratistas para que los servicios laborales se continúen prestando de manera virtual y así evitar la movilidad de los funcionarios y la interacción. Noticias de Buga. 2 buses de la empresa Transbuga fueron pintados con insignias alusivas a disidencias de las FARC. Los vehículos fueron hallados en las veredas Alaska y Magdalena del corregimiento de La Habana, municipio de Buga, en el Valle del Cauca. Los conductores alertaron a la policía y de inmediato las busetas fueron analizadas por expertos que descartaron que tuvieran explosivos. Por esta situación, por varias horas estuvo suspendido el servicio de transporte público en la zona montañosa de Buga, en donde se presenta alta preocupación por parte de la comunidad campesina porque no registraban hechos similares desde hacía 25 años. Este fue el informe de las regiones para Puerto Estéreo Noticias. Gracias, Silvana. La Policía Metropolitana de Barranquilla identificó una nueva modalidad de hurto a viviendas. 2 personas vestidas como enfermeros y simulando realizar pruebas COVID-19 ingresaron a un inmueble ubicado en la calle 67 con carrera 47 e intentaron hurtar las pertenencias de los presentes. Sin embargo, gracias a la alerta ciudadana, uniformados lograron la captura de los delincuentes. Los capturados fueron identificados por la policía como Juan Barrios Chamorro, de 20 años, y María Bedoya, de 27 años de edad.
ambos con anotaciones judiciales. Luego de la captura de estas personas, se logró recuperar 3 celulares y más de 2 millones de pesos. Las empresas del transporte público colectivo, TPC, continuarán prestando sus servicios desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde durante los días 17, 18, 24 y 25 de abril, en todas las rutas habilitadas autorizadas por el Área Metropolitana de Barranquilla. Libardo García Guerrero, director del Área Metropolitana de Barranquilla, afirma que durante el toque de queda los últimos despachos de buses se harán a las 6 de la tarde, con el fin de garantizar la prestación del servicio de transporte a los sectores exceptuados por el decreto. En un reciente operativo de la empresa Aire, llevado a cabo en las calles 35 a la 38 con las carreras 40 a la 44 en el centro de Barranquilla, fueron desconectadas 294 chazas o ventas estacionarias con instalaciones eléctricas ilegales y antitécnicas. Durante las acciones adelantadas se retiraron más de 2 kilómetros de cables de diferentes calibres con un peso aproximado de 100 kilos, a través de los cuales se conectaban las chazas a las redes eléctricas de manera ilegal. Conexiones fraudulentas que, de acuerdo con la empresa Aire, son constantes en el sector. De acuerdo con el gerente de Aire en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, las pérdidas por hurto de energía en el centro de Barranquilla son del orden de los 5.700 millones de pesos mensuales. Castilla aseguró que la empresa está abierta al diálogo y la concertación con los vendedores ambulantes y estacionarios, con la participación de la Alcaldía de Barranquilla, teniendo en cuenta que ocupan el espacio público. En noticias nacionales, Gobierno radicó la reforma tributaria. La columna vertebral del proyecto de reforma tributaria o Ley de Solidaridad Sostenible que el Gobierno Nacional presentó este jueves 15 de abril al Congreso de la República se sustentará en ampliar la base de colombianos que tendrán que comenzar a declarar renta y en materia del IVA. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó que la meta es que los colombianos que ganen mensualmente 2,5 millones de pesos comiencen a declarar renta con una tarifa cero. Y aclaró que a partir de 31 millones de pesos en ingresos anuales tendrían una tarifa del orden del 0,2% y hasta llegar a un tope máximo del 34% para colombianos que ganen anualmente más de 2.000 millones de pesos. En materia de IVA, los productos básicos de la canasta familiar se mantendrán en el actual esquema y se planteará la eliminación de la categoría de exentos que no incluye a los productos exportados. Carrasquilla aseguró que en la reforma se planteará un impuesto para las pensiones superiores a los 7 millones de pesos. El impuesto al patrimonio sería por 2 años y deducible de renta. Además, el impuesto a los dividendos pasaría del 10 al 15% y se crea el impuesto solidario para los funcionarios públicos con ingresos superiores a los 10 millones de pesos y una tarifa del 10%. Hunden el proyecto de ley que buscaba eliminar las causales del divorcio. Con 78 votos por el sí y 70 por el no, la plenaria de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley que buscaba eliminar las causales del divorcio y permitir la separación de manera unilateral en Colombia. La iniciativa hacía su trámite en segundo debate y habría requerido superar 4 en total para convertirse en ley. Caterine Miranda, representante por el Partido Verde y autora del proyecto que buscaba el divorcio libre en Colombia, afirma que las discusiones al interior del Congreso respecto a este tema se deben dar, más cuando en términos de libertades individuales se trata. El proyecto de ley que pretendía modificar artículos del Código Civil y otros más del Código General del Proceso no contó con el respaldo de la mayoría de los representantes que argumentaban que este desvirtuaba la naturaleza del matrimonio y la familia colombiana. Despido por justa causa no necesita permiso del Ministerio de Trabajo. Si un empleador en Colombia acredita que despidió a un trabajador enfermo o en condición de discapacidad por una causa con justificación, no necesita permiso del gobierno.
La Corte Suprema le dio la razón a una empresa que despidió a una colaboradora por revisar documentos confidenciales. La decisión se tomó luego de que la empresa, Sociedad Suprapac, apelara una sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali profirió el 21 de septiembre del 2016 a favor de la empleada, que señaló que debido a problemas de salud referidos, fue reubicada como operaria de prealistamiento y archivo a partir del 5 de septiembre del 2011, 3 meses después en el área de reciclaje. En las pretensiones de la demanda, la mujer quería que se condenara a la empresa demandada a reintegrarla y reubicarla. Sin embargo, la Corte Suprema resolvió darle la razón a la empresa debido a que sí acreditó la causa justa de terminación del contrato, la cual fue revisar documentos confidenciales en su área de archivo. Más noticias nacionales con Silvana Castrillón. Gracias, Neife. Una nueva controversia se desató entre el Gobierno Nacional y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por cuenta del tercer pico de la pandemia que se está presentando en Colombia. Aunque esta misma situación se viene presentando en Colombia y en varios países del mundo, incluso algunos de Europa, donde está avanzada la vacunación, o Chile, donde se adelantó exitosamente en la inmunización, Claudia López vuelve a responsabilizar al gobierno de esta situación. Por otra parte, avanza en el Consejo Nacional Electoral la investigación contra el senador Gustavo Petro por el presunto ingreso de dineros ilegales a su campaña presidencial. En las últimas horas se conoció que la ponencia del magistrado Renato Contreras, que lleva el caso, pide sancionar al exalcalde con una multa de más de 14 millones de pesos por los aportes que recibió de parte de 2 maestras. El senador Gustavo Petro se pronunció sobre esta ponencia diciendo, abro comillas, atención, esta denuncia debe tener toda la resonancia internacional integrante del uribismo en el Consejo Nacional Electoral. Renato Contreras pide mi inhabilidad política por recibir dineros prohibidos en campaña. Los dineros son 300.000 pesos de 2 maestras, según él mismo. Cierro comillas. En otras noticias, los partidos políticos comenzaron a pronunciarse luego de que se conociera el texto completo de la reforma tributaria que el Gobierno Nacional impulsará este semestre en el Congreso de la República. La mayoría de las colectividades, incluso las del gobierno, han expresado reparos a los puntos principales de esta iniciativa, advirtiendo que la misma afectará a la clase media, a la clase trabajadora y a los pobres del país. Sin embargo, los congresistas aseguran que deberán estudiar a profundidad todos los puntos que contienen este proyecto de reforma fiscal. Finalmente, les contamos en Puerto Estéreo Noticias que el presidente Iván Duque anunció que se mantendrán cerradas las fronteras terrestres y fluviales con Venezuela, a pesar de la urgencia que existe para habilitar esos corredores. Desde Zulia, en norte de Santander, el presidente de los colombianos precisó que la decisión fue tomada para evitar que se genere una ola de contagios en ese departamento ante el crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 en Venezuela. Las fronteras en Colombia permanecen cerradas desde el año pasado como medida para evitar que aumenten los contagios de coronavirus, por lo que muchos venezolanos han decidido correr el riesgo de ingresar a Colombia a través de pasos ilegales. Seguimos con más en Puerto Estéreo Noticias. Yo soy Silvana Castrillón y doy paso a mi compañera Neife Castro. Gracias, Silvana. En noticias internacionales, Estados Unidos sanciona a Rusia por ciberespionaje y crecen las tensiones. Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a Rusia después de acusar a ese país de una supuesta interferencia en las elecciones presidenciales del 2020, tal como ocurrió en las del 2016, y también por un presunto ciberataque masivo a la compañía SolarWinds. A eso le suman las acciones consideradas bélicas en Ucrania y Afganistán. Las sanciones y acusaciones son contra el Servicio de Espionaje Exterior de Rusia y contra varias empresas a las que señalan de ser artífices de los ciberataques y de la injerencia en los servicios electorales. Además de las sanciones, el gobierno estadounidense también anunció la expulsión de 10 integrantes de la misión diplomática de Moscú en Washington. Ante esas acciones se pronunció Rusia, prometiendo una respuesta inevitable y posiblemente en los mismos términos de Estados Unidos. La portavoz de la Cancillería, María Sayarova,
dijo que Estados Unidos debe entender que hay un mundo sin su hegemonía y también pagar el precio del deterioro de las relaciones bilaterales. Premios Nobel y exdirigentes mundiales piden suspender patentes de vacunas COVID-19. Varias personas que han recibido el premio Nobel, como Joseph Stiglitz, y mandatarios como François Hollande y Gordon Brown, se unieron para hacer una petición global con respecto a las vacunas COVID-19. Mediante una carta pública, dicen que eliminar la propiedad intelectual de los fármacos contra el COVID-19 es una etapa vital y necesaria para acabar con la pandemia. Se dirigen específicamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien le dicen que están esperanzados porque hay información que señala que su gobierno está pensando en suspender temporalmente las patentes de la Organización Mundial del Comercio, tal como lo propusieron también India y Sudáfrica. Los firmantes piden a los países más ricos que se acuerden de otros territorios con menos capacidades económicas que apenas han podido comenzar la vacunación y que han sufrido ampliamente la desigualdad en la compra y el acceso a los fármacos. Exmiembros del gobierno de Estados Unidos expresaron su apoyo al uso del glifosato en Colombia. El ex zar antidrogas John Walters, el ex jefe del Comando Sur, general James Hill, y la ex coordinadora de USAID en Colombia, Liliana Ayalde, hicieron parte del foro convocado por el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, titulado Plan Colombia, la hoja de ruta para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Los exfuncionarios estadounidenses apoyaron el uso de herbicidas para disminuir la producción de coca en Colombia y, a su vez, reducir el consumo de estupefacientes en Estados Unidos. Según el ex zar antidrogas, Walter, si se ataca el suministro, se acaba el consumo. De acuerdo con el general Hills, aunque el uso del glifosato es controversial, una de las cosas buenas que hacen en Colombia es que la aspersión aérea es controlada con tecnología informática, que rocía solo los cultivos ilícitos y no en otro tipo de cultivos. Asimismo, Ayalde afirmó que la aspersión es la única alternativa en momentos en que afirmó el país está perdiendo la batalla contra los cultivos de coca. Por erupción del volcán, nube de dióxido de azufre llega a Colombia. Desde el viernes 9 de abril, las autoridades de San Vicente y las Granadinas han reportado constante actividad del volcán La Soufrière, que no hacía erupción hace más de 40 años. Luego de la constante expulsión de material volcánico, se ha emitido una alerta a las regiones cercanas. El IDEAM confirmó que las emisiones de gases y partículas alcanzaron una altura aproximada de 10 kilómetros sobre la superficie de la isla. Gracias a las corrientes de viento, la nube de dióxido de azufre llegó a Colombia y se acerca a Europa. De acuerdo con el pronóstico del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus, el impacto será de bajo a moderado y se centrará principalmente en el norte y el oriente del país hasta el fin de semana. La recomendación es evitar realizar actividades físicas al aire libre para no exponerse a las concentraciones de dióxido de azufre. A su vez, se advierte de posibles riesgos de lluvia ácida. Por su parte, Naciones Unidas expresó que a las consecuencias sanitarias se suma una posible crisis humanitaria, ya que los isleños podrían evacuar las islas cercanas o a países como Venezuela o Colombia. En Puerto Estéreo Noticias le damos paso a Brenda Díaz Granados con su informe de noticias. Gracias, Neife. Les saluda Brenda Díaz Granados y estas son las noticias. Llegaron a Barranquilla 22.230 dosis de vacuna contra COVID-19 para mayores de 65 años. Los pasos y los caminos de la red pública del distrito se encuentran habilitados para vacunar a las personas mayores de 65 años. Sin embargo, deben esperar que su EPS los llame para establecer la fecha y el horario en el que deben acudir para recibir el biológico. Sin agendamiento, se continúan atendiendo a la población mayor de 70 años. Noticias en Puerto Colombia. Así van las obras de arroyo de la iglesia Puerto Colombia, Pilote del Progreso.
La comunidad porteña celebra que en la administración del alcalde Wilman Vargas se siente el desarrollo y una planificación del municipio. Continuamos con más noticias. El tercer pico sigue afectando. El Departamento del Atlántico superó este jueves los 94 muertos que había registrado el pasado martes. En Puerto Colombia, 2 fallecidos. El departamento sobrepasó los 5.400 fallecidos por COVID-19. Por otro lado, 380 personas fallecieron por el virus en el país. En las últimas 24 horas hubo 114 muertos en Antioquia, 48 en Bogotá, 26 en Valle del Cauca, 16 en Santa Marta, 4 en Cartagena y 2 en Ciénaga. Colombia llegó a los 67.199 decesos en total. Mucha atención. Fue capturado en sur de Barranquilla sujeto que abusó sexualmente de sus 2 hijastras de 12 y 13 años de edad. Las niñas quedaban solas en casa mientras mamá vendía chance. Una de las niñas está embarazada. Y eso es todo por hoy en Noticias. Regresamos a nuestros estudios centrales con nuestra conductora Neife Castro. Informó para Puerto Estéreo Noticias Brenda Díaz Granados. Gracias, Brenda. Llegamos a Puerto Estéreo Lo Dice con nuestro director Ley Martín y el columnista Alberto Mario Forero. Oyentes de Puerto Estéreo, muy buenos días. Saludamos a nuestro columnista Alberto Mario Forero y a Martín Nar. Buenos días, Ley, buenos días, Martín, y buenos días para todos los teleoyentes, con muchas bendiciones. Buenos días, Alberto Mario, maestro de maestros, muy buenos días. Bueno, hoy les tengo un tema que desde hace unos días hubo un aguacerito en la ciudad de Barranquilla y en parte de Puerto Colombia, también cubre a Soledad y otros municipios del área metropolitana, pero las redes sociales fueron contundentes en mostrar, bueno, yo creo que es el video que más se mostró la semana anterior, donde la gente arroja basura y el arroyo, conocido como el arroyo Don Juan, traía toneladas de basura. ¿Qué opinión le merece a usted, Alberto Mario, el hecho de que, porque la pregunta es, ok, la gente tiene una disciplina, pero esa basura para que corriera tenía que estar en las casas. ¿Cuál es la labor de la AAA en cumplir con los horarios estipulados y las fechas que se han destinado para recolección de basura en los diferentes barrios? Mírale, yo me parece que es un tema cultural. La AAA, la CEO, la AAA de pronto puede tener responsabilidades, pero hay que también tener en cuenta que los mismos ciudadanos se estaban quejando que eran los carretilleros los que estaban usando y botando esos residuos al arroyo. Ahora, hay un tema fundamental que hay que tener en cuenta para solucionar, a los problemas hay que buscarle solución. ¿Cuál es la solución? Enseñar a las personas a reciclar. Si las personas reciclaran y se dieran cuenta que reciclando pueden tener ingresos, no estarían botando todos los desechos que han botado. Si ustedes se dan cuenta, botan plástico, hierro, todo tipo de materiales que son reciclables. Entonces, por ahí se podría también manejar el tema. Yo hablo mucho con Alberto Salá de ADI, Agencia Distrital de Infraestructura. Ellos antes de la temporada de las lluvias y eso, empiezan a limpiar todos los arroyos, porque es que todo el mundo tira la basura ahí a los arroyos, y yo creo que eso en la casa deben enseñarles la cultura esa, pero enseñarles a reciclar. Yo les he dado algunas ideas a Alberto Salá, que las he visto en otros países, y es que cojan esos canales o esos arroyos y cojan las paredes por donde pasan todos esos arroyos y hagan concursos para que las pinten con graffiti, para que las personas se den cuenta que si están tirando basuras ahí, están dañando un arte, una cultura.
y te quiero decir algo, porque es que nos han dado duro en el interior del país y yo sí ahí sí no estoy de acuerdo, porque el río Magdalena, toda la suciedad y todos los residuos sólidos y todo que trae de todos los departamentos por donde pasa, lo que pasa es que nadie se queja porque no ocurre como acá, pero toda la basura que nosotros recibimos del interior del país es mayor a la de este arroyo, el arroyo Don Juan, que eso se va a solucionar en Barranquilla. Eso se va a solucionar en Barranquilla. Lo que hay que solucionar es toda la basura que nos viene del interior del país. Eso sí nadie dijo nada. Nos cayeron, nos han dicho lo que tú menos te imaginas y no me parece correcto, porque es que esto es un tema para todo el mundo, porque todos esos residuos van a caer al mar y la gente se quejaba que porque cortaron el agua. Pero ¿y la vida marina, cómo se verá afectada por todos esos residuos? Y nadie dijo nada. O sea, nos cayeron porque nosotros hemos logrado solucionar los arroyos. Falta un poco de cultura, pero a mí me preocupa más toda la basura que viene del interior del país, que este arroyo. ¿Qué dice Martín Nar? Mira, siguiendo el hilo de Alberto, en el interior del país no puede hablar de lo que se está pasando con los arroyos en Barranquilla. Quienes conocen el río Medellín se dan cuenta que es una cloaca en el mismo Medellín, ¿no? Teniendo las empresas públicas más importantes del país. Y el río Medellín es uno de los ríos más contaminados del país. Lo mismo en Bogotá, ¿verdad? Que a la final sí son afluentes del río Magdalena y nos terminan trayendo toda esa inmundicia, toda esa contaminación aquí a toda la costa caribe colombiana por donde pasa el río Magdalena. Pero definitivamente sí es claro que lo que falta es cultura ciudadana. Aquí no es por hacer abogado de nadie, pero pienso de que la AAA está haciendo un buen trabajo. Es más, yo he visto a la AAA, a los escobitas en cada desagüe de los arroyos, esperando que medio baje el arroyo para ellos retirar la suciedad. Tiendas reconocidas en Barranquilla aprovechando los arroyos para tirar sus desechos. ¿Por qué? Para no pagar, o sencillamente por no esperar el camión que va a pasar ese día. Porque la zona comercial de Barranquilla, sea en el norte, sea en el sur, sea en el centro, pasa a diario, que es la diferencia a la zona residencial donde pasa día de por medio. Pero en lo que es la zona comercial, los camiones pasan a diario, Ley y Alberto. Entonces, definitivamente lo que hay que hacer es un gran trabajo con la ciudadanía, enseñándolos a reciclar, pero más que enseñarlos a reciclar y enseñarlos a cualquier cosa, es enseñarles a ser personas, porque eso es lo que nos falta en Barranquilla y en muchas partes del país, hacer mejores personas. A partir de ese momento, vamos a tener unos arroyos quizás menos sucios que en la actualidad. O sea, hay que concientizarse de que si yo boto una basura, voy a matar peces, como dice Alberto Mario. Vamos a acabar con la vida marina, ¿verdad? Vamos a acabar con nuestro propio río, porque tanta basura se termina llevando los pececitos del río Palmar y allá se van a morir. Entonces, definitivamente nos hace mucha cultura ciudadana. Bueno, yo para concluir pienso que esto arranca desde el hogar. Yo pienso si nosotros no observamos que si un hijo, un nieto, usted ve que usted va en su carro con la familia y alguien arroja, baja el vidrio para arrojar una servilleta porque ya la utilizó, o un bum 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 y le arrancó el plástico y lo arroja a la calle, yo me devolvería, haría que mi hijo o mi nieto se baje, pase la vergüenza y lo recoja. De hecho, también la basura que uno va dejando mientras va
En el automóvil es más frecuente que usted compra algo, lo consume y entonces la idea es guardarlo para cuando llegue a la casa, arrojarlo en el talego de la basura. Entonces yo pienso que la educación viene de casa. Esta situación, que fue el tema de hoy, aquí no hay que culpar a la AAA, porque eran unos arroyos con montañas de basura, palos, habían colchones, pedazos de metal. O sea, yo pienso que aquí definitivamente tenemos que culparnos nosotros y tenemos que hacer un llamado a través de este espacio e invitar a los medios de comunicación a que concienticemos a la gente haciendo promociones sobre cuál es el manejo que debemos tener nosotros con relación a la basura, no arrojarlas a los arroyos, porque al fin y al cabo, al final del camino, todo lo que usted arroje a un arroyo termina en el río y del río pasa al mar y de todo modo contamina. Amigos oyentes, a ustedes muchísimas gracias y si Dios lo permite regresaremos con otro editorial de Puerto Estéreo lo dice. En Puerto Estéreo llegamos a la sección La Felicidad. ¿Sabes que si yo fuera más joven empezaría mi propio negocio? Pero ahora ya estoy demasiado viejo para eso. No podría comenzar un negocio exitoso, pues ya no soy tan inteligente como antes. Sabes que me encantaría tomar clases de boxeo, pero mi salud ya no es muy buena. No puedo conseguir ese empleo. Necesito un diploma y no tengo ninguno. Siempre quise crear un segundo negocio, pero lamentablemente no tengo tiempo para eso. Por supuesto, lo eligieron a él en vez de a mí. Él fue el chico más inteligente de nuestra escuela. Sabes que estudié en un pueblo pequeño y bueno, la educación no era de muy buena calidad allí. Es por eso que no pude recibir una buena educación. ¿Esas afirmaciones se te hacen familiares? Estoy seguro de que las has escuchado muchísimas veces. ¿Sabes qué son? Excusas. Son excusas que nos decimos a nosotros mismos para convencernos de por qué no estamos logrando ciertas cosas o por qué no somos exitosos. Nos decimos esas excusas para no sentirnos mal con nosotros mismos. La excusa es un mal gravísimo y en este video explicaré cómo puedes librarte de él. Además, hablaré de 2 lecciones extras. La primera es acerca de pensar en grande y la segunda es acerca de pensar con creatividad. Las 3 lecciones vienen de un libro llamado La magia de pensar en grande, del cual ya compartí otras lecciones en el video anterior, que se trataba del miedo y la autoconfianza. Comencemos con la excusa. Nací en un pueblo pequeño y viví ahí por 18 años. Mientras estaba en la secundaria, tuvimos un vecino de mediana edad que nos hablaba constantemente de sus años en la universidad y nos contaba cómo llegó a ser el mejor estudiante de su facultad. También hablaba con gran orgullo sobre sus amigos, que ahora estaban en altos cargos en Moscú. Un día le pregunté a esta persona cómo fue que terminó en este pueblo con un trabajo tan mal pagado, si había sido tan exitoso en la universidad. Se quedó en silencio por un momento y entonces dijo que en realidad su sueño era ir a Moscú, pero se casó y tuvo hijos y que por eso no pudo conseguir el éxito que tuvieron sus amigos. Es decir, lo que él dijo fue que no pudo tener éxito debido a su matrimonio e hijos. Parecía ser que este hombre sacrificó su carrera por su familia. Pero luego de leer el libro La magia de pensar en grande, entendí que este hombre solo estaba usando a su familia como excusa por su fracaso en la vida. El autor dice que mientras más exitosa es una persona, menos excusas usa. Es que siempre es la gente que no llega a ningún lugar en la vida la que siempre crea excusas. Si deseas algo, encontrarás una forma de lograrlo. Si no, encontrarás una excusa. Es así de simple. Podrás ganar un poco de simpatía de tus amigos, pero no ganarás respeto si lo único que haces todo el tiempo es quejarte. Los pensamientos positivos o negativos se fortalecen cuando se fertilizan con repetición constante. Una vez que te convences con una excusa, tu cerebro se apaga y ni siquiera busca formas alternativas de alcanzar la meta. Una excusa muy frecuente es pensar que no eres lo suficientemente inteligente o no tienes la suficiente preparación. Esto es muy común. La mayoría de las personas a nuestro alrededor tienen excusas parecidas. He aquí 3 formas de superar este mal tan grave. Primero, siempre recuerda que tu actitud es mucho más importante que tu inteligencia. El autor habla de un amigo suyo al que le faltaba un brazo. Sin embargo, llegó a ser un gran jugador de golf. Cuando el autor le preguntó cómo fue que logró tal hazaña, la respuesta de aquel hombre fue: con la actitud correcta y un solo brazo, se puede lograr más que con 2 brazos, pero la actitud equivocada. Voy a repetirlo de nuevo. Con la actitud correcta y un solo brazo, se puede lograr más que con 2 brazos, pero la actitud incorrecta. Imagina que eres el jefe y tienes a 2 contadores trabajando en tu empresa. El primer contador tiene muchos años de experiencia y en realidad hace su trabajo bien. El segundo contador es bastante inexperto y es nuevo en la empresa. El primero no molesta con nada ajeno al trabajo, solo se dedica a hacer las cosas tal cual se le solicitan.
Por su parte, el otro contador se ofrece voluntariamente a ayudar a otros compañeros cuando él ya ha terminado sus tareas temprano. Cuando alguien nuevo se incorpora a la empresa, él le da cálidamente la bienvenida y ofrece su ayuda. Cuando ve basura en el suelo, él no dice que no es su trabajo recogerla, sino que simplemente la toma y la coloca en su lugar. Es decir, este contador no solo se enfoca en la contaduría, sino que en realidad le preocupa el éxito de la empresa para la que trabaja. Ahora bien, como propietario de dicha empresa, si tuvieras que ascender a uno de los dos contadores, ¿cuál de los dos elegirías? Estoy seguro de que elegirías al segundo contador por la excelente actitud con la que él trabaja. Ya ves que tener experiencia y conocimientos no es lo único que importa, sino el tener la actitud correcta. He visto suceder cosas como el ejemplo mencionado muchísimas veces. Estoy seguro que, si te fijas en la empresa en la que trabajas, te darás cuenta que es así. Créeme, si lo que quieres es avanzar, cambiar tu actitud hará una gran diferencia. Segundo, saber pensar es mucho más importante que la inteligencia. La persona que sabe cómo usar su cerebro e imaginación para resolver problemas siempre vencerá a la persona que no saca provecho de su cerebro. Imagina que estás entrevistando a dos personas para tu propio negocio. El primer candidato entra y le pregunta si sabe cuál es la altura del edificio en el que está ahora. El candidato dice, «Oh, sí, lo sé. Trabajé como arquitecto durante varios años y memoricé la altura de todos los edificios en esta área. La altura de este edificio es de 25 metros. Y esa es la respuesta correcta. El candidato te dio la respuesta precisa. Esta persona se va y el segundo candidato entra. Le haces la misma pregunta. Te mira y dice que no sabe la respuesta. Luego te pide que lo disculpes por unos minutos. El candidato sale, mide la longitud de su propia sombra en el suelo y luego mide la sombra del edificio. Al comparar la proporción de las dos sombras, se le ocurre un número. Entra nuevamente y dice que la altura de este edificio es de unos 23 metros. Mi pregunta es, ¿a quién vas a contratar? No te conozco, pero yo contrataría al segundo candidato a pesar de que su respuesta no es precisa. A pesar de que él te dio la respuesta incorrecta, lo contrato, porque él sabe cómo pensar. Él sabe cómo usar su cerebro. Hoy más que nunca necesitamos personas que sepan pensar. En la escuela aprendemos cómo resolver problemas de opción múltiple, pero los problemas de la vida real no son de opción múltiple. Las opciones no están definidas, y la solución está en algún lugar y requieren un pensamiento innovador. Estamos tan acostumbrados a los problemas de opción múltiple que incluso cuando le preguntas a un amigo a qué restaurante quiere ir para almorzar, te mira y te dice, ¿cuáles son mis opciones? En lugar de pensar en algo, quiere opciones para poder elegir. Por lo tanto, recuerda que la capacidad de pensar es mucho más importante que la capacidad de memorizar hechos. Es posible que no obtengas una puntuación perfecta en el examen, pero estoy seguro de que tienes una forma única de pensar, así que no te subestimes. Tercero y último, nunca subestimes tu propia inteligencia y nunca sobreestimes la inteligencia de los demás. Valórate, mira los recursos con los que cuentas, descubre tus talentos. Otra excusa común es la edad. No importa en qué parte de la vida nos encontremos, en algún momento sacaremos la excusa de la edad o escucharemos a alguien más quejarse al respecto. Esta excusa ha cerrado la puerta de oportunidades reales a miles de personas. Piensan que son demasiado viejos o demasiado jóvenes, por lo que ni siquiera se molestan en intentarlo. Por ejemplo, digamos que tienes 40 años y quieres comenzar a crear tu propio negocio, pero crees que eres demasiado viejo para eso y por eso no lo quieres intentar. Antes de abandonar la idea por completo, permíteme hacerte algunas preguntas. Si te pregunto cuál es la edad promedio en la que generalmente comenzamos a ser productivos en la vida, probablemente dirías que es la edad de 20 años, ¿verdad? Estarías de acuerdo en que esta es la edad en que la mayoría de nosotros comenzamos a trabajar y producir algo. Ok, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuál es la edad promedio que termina la vida productiva de una persona? Probablemente dirías que es 70 años. Hay muchas personas que son productivas incluso después de los 70, pero digamos que es 70. Según tus respuestas, podemos decir que en total tienes 50 años para ser productivo. 70 menos 20 igual a 50. Ahora, si tienes 40 años, significa que solo han pasado 20 años y todavía tienes 30 años más para ser productivo. Ni siquiera has alcanzado la mitad de tu edad productiva y me estás diciendo que eres demasiado viejo para probar cosas nuevas. Puede que no confíes en mí, pero al menos confía en las matemáticas. Lección 2. ¿Cómo pensar en grande? La mayoría de la gente ni siquiera puede pensar en grande. Ni siquiera dejan que su mente se entretenga con grandes ideas, como tener millones de euros en una cuenta bancaria. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que piensen en grande y ya, todo cambiará. No. Pensar en grande es tan solo el comienzo. Después de pensar en grande, tienes que trabajar duro. Tienes que hacer cosas que los demás no hacen. Debes fallar muchas veces y levantarte de nuevo. Tienes que leer mucho. Tienes que trabajar de manera inteligente. Hay cientos de pasos que debes seguir después de pensar en grande.
Pensar en grande es solo el primer paso. Y si ni siquiera puedes dar ese paso, me temo que no hay esperanza para ti. Cuando estaba en la universidad, la mayoría de los objetivos de mis compañeros de grupo eran obtener su diploma y trabajar para una buena compañía o un banco. Por otro lado, solo unos pocos no querían trabajar para una buena compañía, sino crear una buena compañía. Muchos años después, cuando miro hacia atrás, veo que ambos grupos están encaminados hacia sus objetivos. Si tu objetivo es obtener un diploma y trabajar para una buena compañía, entonces estás estableciendo la línea de meta demasiado cerca. Es como si dijeras, quiero ir al gimnasio todos los días para poder hacer 20 flexiones solamente. En lo que respecta al éxito, las personas no se miden en kilos, títulos universitarios o antecedentes familiares. Se miden por el tamaño de su pensamiento. La mayor debilidad humana es el autodesprecio. Si tu amigo Tomás tiene el objetivo de ganar millones de euros pero crees que es imposible, ¿por qué Tomás te aceptaría como socio para su nueva línea de negocio? Si crees que no mereces a esta hermosa chica, ¿por qué pensaría ella que la mereces? Si tienes 20 años y te postulas para trabajar en mi empresa y mi objetivo es contratarte y hacer que progreses para que puedas liderar una de las ramas de la empresa en el futuro, pero durante la entrevista las únicas preguntas que haces son sobre home office, cupones de comida, días de vacaciones y planes de jubilación, ¿por qué debería contratarte? Un último consejo de pensar en grande cuando se trata de discusiones y problemas diarios. Si deseas evitar el 90% de las discusiones con tu pareja o en el trabajo, cuando ocurra alguna discusión, simplemente hazte esta pregunta. ¿Esto es algo sobre lo que una persona importante como yo podría discutir y perder tiempo en ello? Pronto evitarás muchas discusiones sin sentido y no volverás a perder tiempo en ello. Lección 3. ¿Cómo pensar de forma creativa? El pensamiento creativo no es algo que esté reservado solo para artistas, músicos y científicos. El pensamiento creativo es simplemente encontrar nuevas y mejores formas mejoradas de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, un estudiante encuentra una manera de administrar sus clases y al mismo tiempo crear un negocio paralelo. Un empleado encuentra una manera de ahorrar 20 horas a la semana para su empresa. El vendedor encuentra una mejor manera de vender más, etcétera, etcétera, etcétera. El autor dice que el primer paso para comenzar a ser creativo en algo es creer que se puede hacer. Cuando crees, tu mente encuentra formas de hacerlo. Cuando crees que algo es imposible, tu mente trabaja para probar tal imposibilidad. Pero cuando realmente crees, tu mente trabaja para ti y te ayuda a encontrar la manera de lograrlo. Las soluciones comienzan a aparecer en momentos y lugares inesperados. La creencia libera poderes creativos. La incredulidad frena. Cuando no crees, básicamente congelas tu cerebro y nada crece en un lugar congelado. Las personas exitosas no preguntan, ¿puedo hacerlo? Saben que pueden. Entonces formula la pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? Cuando te preguntas cómo, tu poder creativo se enciende. Este es un pequeño ejercicio. Toma un pequeño cuaderno y cada día antes de comenzar a trabajar, dedica 10 minutos a pensar, ¿cómo puedo hacer más ventas? ¿Cómo puedo crear negocios? ¿Cómo puedo estudiar de una forma más efectiva? Cualquier cosa que quieras lograr. Pronto comenzarás a obtener soluciones e ideas que nunca pensaste que existían. Cuando surjan ideas, anótalas y revísalas todos los lunes o viernes. La mayoría de las ideas no valen nada, pero algunas lo harán. Y algunas ideas se conectarán con otras ideas y se convertirán en una gran idea. Otra forma de ser más creativo es escuchar más en lugar de hablar más. Las empresas exitosas ganan millones de euros investigando y escuchando a sus clientes. Del mismo modo, las personas exitosas se caracterizan por escuchar más. No aprendemos nada hablando, pero no hay límite para lo que podemos aprender al preguntar y escuchar. Escuchar es más que mantener la boca cerrada. Escuchar significa dejar que lo dicho penetre en tu mente. Concéntrate en lo que otra persona dice. Evalúalo. Así es como alimentas tu mente. Una mente que se alimenta solo de sí misma pronto estará desnutrida y se volverá débil e incapaz del proceso creativo. La estimulación de otros es un excelente alimento mental. Mezclarse regularmente con personas fuera de tu área ocupacional estimula el pensamiento durante el trabajo. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya sido útil. Si fue así, no olvides compartirlo y darle me gusta. Llegamos a los 5 minutos con Jimmy. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Sí, señores, se va para donde Jimmy. Aquí estamos en 5 minutos con Jimmy, 5 minutos de fama. Y hoy estamos con la señor Carmen. Señor Carmen, muy buenas tardes. Dios mío, ¿qué es lo que come ese caimán? Indio de admiración, come queso y come pan y toma trago de ron.
se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Bueno, señores y señores, tengo puesto precisamente un sombrero donde dejó de estar el caimán, lamentablemente. Estamos de luto y minuto de silencio. No, mentira, hay que gozarla al máximo porque en realidad esta señora es toda una artista que ella misma se ha dado cuenta desde que nació que lo lleva en la sangre y más en la ribera del Magdalena, un verso que sale sin esfuerzo. Y estoy tan animado como estos magníficos, sí, estos rostros, estos diferentes sombreros, mejor dicho, todo este mundo de color, este mundo lleno de imaginación, gracias a esta señora Carmen, que nos contará cuándo comenzó este emprendimiento. Bueno, de que yo me acuerdo de que escuchaba las danzas, empecé a crear mis obras, sea en pintura, escultura, en tallado, en madera, en materiales con recursos encontrados, materiales de medio, junco, totumo. Todo eso fueron mis comienzos. Hasta ahora llevo obras de arte también en cuadros, ya lo llevo en la pintura. Toda la leyenda del hombre caimán también en pintura y escultura. Mono, bacano, chévere. Ay, cuidado, me muerde uno de ellos. Señor, vengan, que no muerden. Realmente quiero preguntarle algo especial. Esto comenzó desde muy niña, esto lo lleva en la sangre. Sí, desde muy niña. Viendo los carnavales allá de mi pueblo, pues me inspiraba mucho a hacer cabezones y hacer escultura en baile. También participaba en las danzas que se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla y aquí tenemos una máscara alusiva también al caimán. ¿Qué es? Que este es el caimán, el negrito barranquillero que lleva el caimán encima. Qué bonito. Es muy ingeniosa, muy creativa. Así son todos los emprendedores. Eso es lo que tenemos que aprender de la señora Carmen. Una señora que realmente tiene pinta de profesora, pero en el arte, en la cultura. Qué espiritualidad cuando uno la escucha hablar. Siento como esas brisas del río me besan la cara. Y por supuesto, compartiendo con ustedes aquí, en este momento tan mágico. Cuéntenos algo más. ¿Ha participado en algo aquí en los diferentes eventos de carnaval? Sí, en las diferentes galerías y eventos. También participo en las comparsas de impacto social de la tercera edad. Y todo lo que tiene que ver con el carnaval me gusta estar. Muéstranos un poquito más de estos productos. ¿Esto qué es? Esto es un mono. Un mono hecho en papel maché, o sea, papel periódico y bolsa de cemento. ¿Qué más tenemos por acá? Estos son tallados que son como esculturas en madera, tallados en madera, pintados con el motivo del carnaval. Carnaval tradicional es una combinación del tradicional con el popular. Mono, bacano, chévere. Está el tigre y está la María Monjinto. Acá está un perro y está la negrita Puloy. Pero eso no es un caballo. O un caballo, como la gente lo quiere ver, un venado, algo así del carnaval. Algo bastante mágico. Y esto me asusta un poquito, esto es un diablo. Ah, sí, es tradicional. El evento de la escultura del diablo, la muerte, todo eso que llama la atención del carnaval. ¡Que viva el carnaval! Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Señoras y señores, esto fue todo aquí en Jimmy 5 minutos con Jimmy, 5 minutos de fama. Hasta una próxima emisión. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla.
Con HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad. Al fin tengo servicio de internet donde vivo. Ahora mis hijos van a estar mejor preparados. HughesNet llega donde otros operadores no llegan, con velocidades de 25 megas y variedad de planes para tus necesidades. Puedo llevar mi negocio donde siempre soñé. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com y descubre las ofertas que tenemos en tu zona. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. En solo 10 minutos puedes solicitar el crédito para remodelar tu casa. En Puerto Ferretero, solicita tu crédito digital. Para mayor información, comunícate al 309-8307 o a nuestro celular 310-627-8247. En Puerto Colombia Atlántico, por la Vuelta del Oso, en el barrio 7 de agosto. Haz tu sueño realidad y remodela tu casa. En Puerto Ferretero y construya. Hacemos tu sueño realidad. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 154. Hoy es 15 de abril del 2021. Está titulada Los neutralizó el gobierno. La situación que han estado pasando los periódicos y revistas y en general los medios de comunicación desde cuando comenzó a regarse la peste ha ido empeorando día a día. Los lectores de los periódicos en físico nos hemos tenido que acostumbrar a que cada día el diario impreso es más flaco. La falta de páginas es peor que evidente. La flacidez con que han reemplazado la otrora gordura ha llevado también al adelgazamiento de la nómina, a la pérdida, a veces parcial, otras total, de informaciones que siempre encontraron nicho en sus páginas. Y como es un círculo vicioso y un efecto clúster negativo, a la falta de páginas, de noticias y de interés, baja la circulación. Y si ella es escasa, bajan exponencialmente las pautas publicitarias. Algunos se han defendido cobrando a los internautas que se asomen a sus páginas, pero por barata que resulte la suscripción, el tener que revalidarla cada mes aleja asociados. Y si esa es la difícil situación que pasa en los impresos, ni hablemos de la radio. La batalla contra el Internet y sus redes deformadoras los ha dejado noqueados en el primer round. Como ya no se venden radios y localizar las emisoras por celular o por computador requiere de una perversidad de adictos que no todo el mundo tiene, el círculo vicioso que viven los impresos se repite en la radio por falta de oyentes, abundancia de competidores, calidad de las noticias y comentarios y, lo que puede ser funesto, ausencia cada vez más crecida de anunciantes. En Colombia, donde el fenómeno de acaparamiento por los grandes oligopolios ha salvado de la muerte a periódicos, emisoras y revistas, se sacrificó a ojos vista la libertad de expresión. Ninguno de esos plutócratas dueños de medios va a abrir las puertas a quienes puedan cuestionar su actividad ética o económica, y como entre ellos hay solidaridad capitalista, los que pretenden conservar independencia quedan como islotes, cuando no como apéndices de su propio capital. Por estos días, empero, el asunto tiende a agravarse cuando el gobernante logró incluir una gruesa partida en el presupuesto de la nación para, con la disculpa de la pandemia, ayudar a financiar con plata contante y sonante a esos medios agonizantes. Con tales auxilios o subsidios, la poca libertad de criticar al gobernante en sus errores ha quedado totalmente neutralizada. Triste final para una prensa libre que colaboró a forjar la democracia.
amordazada por unos billetes cuando no vendida miserablemente al gobernante. Muchas gracias. Queridos oyentes de Puerto Estéreo 101.6 FM y queridos espectadores que a esta hora nos sintonizan a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook Live, llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana para estar enterados de lo que sucede en la región Caribe, Colombia y el mundo. Soy Neife Castro y bajo la dirección de Ley Martin, esto es Puerto Estéreo Noticias. Puerto Colombia, pilote del progreso. Adobe Beats.